Buenas tardes. Nos encontramos en el estudio de la televisión del Instituto de Tapia y nos acompañan 6 personas con las que charlaremos durante los próximos minutos. Sabemos que existen otras muchas personas que podrían estar aquí con nosotros, pero debido a problemas de espacio no podemos contar con su presencia en este estudio. Lo que pretendemos hacer hoy en esta tertulia es acercarnos, aproximarnos un poco a lo que fue la música instrumental en Tapia, sobre todo la música de viento, y muchos de ustedes saben que en Tapia existieron varias agrupaciones musicales que llevaron el nombre del concejo por toda la provincia. Y para ello contamos con la presencia de Pepín de Froilán, Angelín de Pachico, Pepín de Lacón, Gerardo Cascudo, Pepe de Mariano y Manolo Galano. Vamos a permitir que sean ellos los que nos hablen un poco de los inicios de estas agrupaciones musicales y podrían empezar resumiéndonos un poco cómo fueron los primeros momentos de estas agrupaciones musicales. Pues vamos a ver, si nos atenemos a los datos escritos sobre agrupaciones musicales en Tapia, forzosamente hay que acudir al Faro de Tapia, que era un periódico que editaba el Círculo Católico de Obreros, y esto ocurría, el primer número se publicó en el año 1898, pronto hará 100 años. Y nos dice ese periódico que en el año 1890 vino de Ribadeo un músico llamado José González Candil, que fue el que fundó la primera agrupación de música de viento en Tapia, es decir, que se sepa, la primera agrupación que se sepa. Luego, el propio Círculo Católico fundó otra banda de música y la fundó dentro del núcleo de actividades que desarrollaba el centro, que eran actividades muy variadas, como se puede deducir de la lectura del propio periódico. Una de las principales actividades, aparte de la música a la que me referiré luego, era la enseñanza, y estaban vinculados a ese centro que se llamaba Círculo Católico de Obreros, estaba orientado a la clase trabajadora. Estaban vinculados profesores de este instituto, que eran todos institutos de segunda enseñanza, maestros como don Baldomero Pérez, el padre de Ignacio Pérez de Lanza, curas como don Sabino, el cura de Campos, entonces se llamaba Juan de la Cruz, otro cura que era de Camarada, el administrador de aduanas, que era el señor Chalons, que era el que daba la clase de música. Curiosamente, esa clase se daba 3 días a la semana y la llevaba el administrador de aduanas, un abogado que se llamaba el señor Boto, y el profesor de francés. Esa asignatura, que era matemáticas, lengua, geografía, eran las asignaturas que hoy podríamos llamar de bachillerato, o como se llamaba el bachillerato en mi tiempo. Impartían ahí en ese centro. Es curiosísimo ver el cuadro de clases. Bueno, pero como nos tenemos que referir a la música, tenemos que hablar de la música concretamente. Entonces, dice el periódico, estamos formando una orquesta de rondallas y bandurrias y violines. Y efectivamente, a los pocos años ya se ve que la orquesta fue a cantar a Vegadeo, y formaron una banda que se llamó La Rival. La que Candil tenía se llamaba La Lira. Y entonces aparece un momento en Tapia que hay 2 bandas de música a finales del siglo pasado. La Rival, del Círculo Católico, y La Lira, que es de Candil. Incluso hay una anécdota muy curiosa que yo la relaté en un portfolio de festejos, que es que había una tremenda pugna entre las 2 agrupaciones. Una tremenda pugna, se llevaba mal. Hasta el título de La Rival demuestra en qué manera ya había cierta pugna, ¿no? Es decir, una agrupación rival de la primera, y le ponen La Rival. Es muy curioso esto. Dice que había una fiesta en la capilla de San Blas, estaban cantando la misa La Rival, los otros llegaron y empezaron en la puerta a dar trompetazos, el cura a dar campanillazos, y cuando pasaban en la procesión cerca del ayuntamiento, sacaban los instrumentos y decían ¡po! ¡po! Es decir, para atacarlos. Y este es el primer dato escrito que tenemos. Ahora también sabemos, si seguimos leyendo los periódicos de la época,
que esas bandas llegaron a fusionarse. Hay que citar como músico importante de esa banda a Braulio Presno, es donde hay que empezar a citarlo, porque era el director de la rondalla. Claro, yo me enamoro hablando de esos datos porque son muy largos, pero no me puedo detener más. Ahora ya podemos pasar, y si es conveniente que me extienda, me lo decís, pero creo que el primer fermento, digamos, de la música de viento, con estas dos pinceladas queda, pienso que aclarado, ¿no? Y esa agrupación pervivió completamente en el tiempo, porque se ve, coges un periódico, por ejemplo, el Castropol del año 16, que estuve leyendo el otro día, dice, fiesta de Serantes, del Corpus, tocó la banda de Tapia y el gaitero de la Roda, que era Fernando de Francisco, un gaitero que había, es decir, que sabe que había una banda en Tapia, no te dice más, no te dice quién la dirigía, cuántos eran, de eso podemos hablar después, que tenemos una referencia para eso, que son las fotografías. Pero bueno, yo pienso que mi turno lo tengo más o menos cumplido con esto que digo. ¿Y qué era el Círculo Católico de Obreros? El Círculo Católico de Obreros era una entidad de digamos, funciones mixtas, porque podía llamarse de centro de enseñanza si nos atenemos a los cuadros que publica. Podríamos llamarle de actividad recreativa si miramos y vemos las veladas que hacían los domingos con un cuadro extensísimo. Te dice, empieza, por ejemplo, empieza la función a las 4 de la tarde con un discurso del señor Boto, que hablará sobre un aspecto cualquiera que vean. Después cantaban, tocaba Braulio Presno y cantaba el señor Chalons. Después cantaba otra canción el ingeniero jefe de las minas de Porcía, que era el señor Lerroux, que entonces estaban en aquella época, a finales del siglo pasado, estaban en su auge las minas de Porcía, unas minas de hierro, que tú no sabrás, pero hubo unas minas en Porcía, que era un ingeniero que debía ser francés, que también cantaba, pero cantaban obras de Rossini, de Mendelssohn, de Chopin, de Stradella, música clásica. Bueno, cantaban, tocaban la orquesta, volvían a cantar una canción, hasta 3 horas de velada. Es decir, que era, en este aspecto era recreativo. Era de tipo social porque con el órgano del periódico también tenían una influencia en los trabajadores. Dice, por ejemplo, el editorial del primer número, que tratan de redimir al obrero de la ignorancia en que está sumido y de las supersticiones. Era la época, me choca que habla mucho de las supersticiones, que son una rémora para el progreso. Y esto de las supersticiones es una cosa curiosísima que merecía una tertulia monográfica. Y por eso digo que no era un solo aspecto, no era tampoco un sindicato que aglutinase determinados partidos, no, ahí se ve gente variada. Hay una cosa clara, que tenía una influencia de la Iglesia, era Círculo Católico de Obreros, eso ya lo pone en el apellido. Centrándonos un poco ya en las agrupaciones musicales en sí, ¿cuántos músicos componían estas agrupaciones y qué instrumentos tocaban? Bueno, pues las agrupaciones componían, sobre todo la banda esta de Filarmónica, 20. De un principio fuimos 20, con el director. ¿Y qué instrumentos se tocaban? Pues los instrumentos que se tocaban eran unos instrumentos que de segunda mano, otros nuevos, y los instrumentos que se tocaban eran una trompeta, unos fliscornios, 2 bajos, 3 trombones, clarinetes, un requinto, una flauta, saxofones y una trompa, y después la batería, entre ellos la batería. En fin, estos instrumentos, pues ya digo, los había nuevos y los había menos nuevos. Yo puntualizaría que eran los clásicos de las bandas de música, pero en número reducido. Porque hay una cosa que puntualizar para que quede claro.
Las agrupaciones musicales de Tapia hasta el año 40, que empezó la Filarmónica, porque yo dividiría eso en dos tiempos, uno hasta el año 40 y otro después, es decir, uno hasta la Guerra Civil y otro después de la Guerra Civil. Eran agrupaciones pequeñas, siempre pequeñas. Nunca creo que llegasen a pasar de 12 músicos. Y entonces se componen de las tres clases de instrumentos, lo que llamamos madera, que son los clarinetes, el requinto, metal, que son las trompetas, el bombardín, el bajo, y percusión, que es el bombo y la caja. Es decir, que esos tres referidos a un número más bien reducido de alrededor de la docena. Incluso hay que señalar que como eran tiempos muy pobres, esto hay que puntualizarlo mucho porque eran pobrísimos, a veces las comisiones de festejos, cuando contrataban los músicos, estoy refiriendo a antes de la guerra, pedían una sección de la banda de música para tocar. Mándame 5 músicos, mándame 6 músicos, porque no había dinero para pagar a todos los músicos. Y aunque la agrupación estuviera compuesta por 20, era muy frecuente que Ribadeo, que tuvo siempre una agrupación importante, pues llegasen a tocar a la roda 6. No quiero absorber Ya que estuvimos hablando ahora un poco de los instrumentos, ¿qué música se interpretaban? Vosotros, eso lo sabéis perfectamente, vosotros. A ver. Los que sois de la banda, sois los que tenéis que... Sí. Bueno, pues ellos se tocaban habaneras, fos, fostrós, el vals, pasodoble, toda música la que existía de aquella, y se tocaba, pues era lo que había. Pericón. Y el famoso Pericón también, tocaba el pasodoble Pentereas, la Viuda Alegre, había otras más, que ahora no me recuerdo, pero vamos. Todo lo que existía de aquella, la música que se llevaba en aquel... Si analizamos un poco los programas de antes de la guerra, cuando ninguno de los que estamos aquí tocamos después, ya se ve que así como antes era pasodoble, vals, habanera y para de contar, después ya interviene el foxtrot. Muchísimo. Ya Norteamérica, de alguna manera, o América, empieza a mandar mensajes de su música y ya aparece el foxtrot. En la banda de la Filarmónica ya aparece el foxtrot. Después, enseguida, pasaremos a la influencia suramericana, que esa ya la recogimos nosotros en la orquesta. Pero la música era esa. Es que cada tiempo tiene, aparte de unas costumbres y unos hábitos, pues tiene una música, también tuvo una música en su tiempo. Bueno, es que además se trata de una época de mucha evolución, es decir, que hubo un cambio fuerte en ese tiempo. Claro. Fuerte. En ese tiempo que estuvimos señalando ahora hay un cambio muy fuerte. Es decir, entraron y enseguida, después ya cuando la orquesta y eso, pues vino el famoso boogie y vino mucha más música americana, exactamente, sí, influenciada por americana. Sí. A mí me gustaría decir los nombres, vosotros, decir los nombres de miembros de la agrupación de donde tocó tu padre, que es uno de los músicos destacados que tuvo Tapia. Sí. Tapia tuvo, en mi opinión, 3 músicos destacados, estoy hablando antes de la guerra, aunque tu padre tocó después también. Sí. Fueron Braulio Presno, Candil y mi padre. y Frailán, que era tu padre, que era un músico militar, que era un músico muy preparado. Sí. Y entonces, ¿por qué no nombrar también a Pepe Galea, a Liborín? Y a Lino. Nombrarlos. Sí. Músicos Lino, de Tapia, Pepe, que vosotros sí. os acordáis que existieron, decirlo. Angelito, mi tío también. Más, Gerardo. Bueno, y Sotero y... Cándido del Rey. Estaba Cándido del Después, es que, Rey. claro, yo de los anteriores entro más mal, pero los siguientes sí. Eugenio Damasio, que tocó en la banda de... Eugenio Sotero, Damasio. Melquiades Cándido del Rey. Estaba Señeriz, que murió. Sí, Estaba Señeriz, que tocaba el trombón. Sisto. Era muy bueno, sí. Y hay que acordarse sobre todo de Pepe Luis, el de... El Cristino, de de Marta, Luis, Perdona, el hermano También. de... Pepe Luis, que era y chiqui.
En la banda Pepe Luis y Chiqui eran un par de elementos de los jóvenes, pero eran un par de elementos de la época aquella, los mejores, por supuesto. En la Nos queda banda. Los Liborín. mejores estudiantes, por lo menos, Liborín. en cuanto a... Sí, Bueno, Era sí, pero... de Escorrio, muy bueno. Sí. Sí. O sea, ahí Cándido del Rey, está, pues ya lo Sí, hemos dicho toda la también. vida lo conocí Sí, sí, allí. en el Saso. Sotero, el del Sotero, Luis, decía yo, otro sí. patriarca de la Sí, música, claro, que además sí. Sotero Al lado de fue, Mercedes, después. Sotero fue un hombre que actuó muchísimos años, Muchísimos. como tu padre. Sí. Sotero enlazó, lo ves de niño casi tocando y lo ves de viejo que llegaba aquí a los ensayos al sindicato, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Que eso es la casa ¿Te acuerdas? Extremadura. Estaba la gente tocando y llegaba Sotero y decía, buenas noches. No le contestaba nadie. Y se cabreaba. Y decía, buenas noches, recarájola. Sí, Y sí, siguió sí. sin contestar. Y la anécdota es Se que cabreaba. el Sotero, por ejemplo, tenía algo de manía de que le tocaban en el bajo y nadie le andaba con él. Y entonces para molestarlo o para enfadarlo, si él lo dejaban en una posición y se veían que, pues, con la boca hacia abajo, allí delante de una ventana, y lo dejaban, por ejemplo, con las bombas contra la pared y le daban la vuelta. Y nada más le decían eso y ya se enfadaban por eso, porque decía que le anduvieran con él. Y Galea Es también. muy curioso, Galea, que llevaba los ensayos y cuando eran ensayos largos, pues empezaba a lo mejor Pereira, pues empezaba a decir, bueno, que tenemos que ensayar más, otro poco y tal. Y cuando teníamos a cuenta, Galea estaba en la esquina y doblado así, tenía el bombardino así agarrado y estaba durmiendo. Y dice, no, es que me tienes que tocar la pieza, le decía para que se la tocase, Sí. para cogerla él, pues después no había... Y en aquella pues había desde luego muchísimo más sacrificio para todo que hay hoy, en nada, porque hoy hay muy poco para Bueno, ahí eso, había para todo ese tema, porque solamente lo que pasábamos nosotros, ir lloviendo y viniendo de acá para allá como íbamos, había veces que nos dormíamos cuando iba el hermano de Gerardo y Gerardo y yo, los tres para allá, y a las 12 de la noche y a la 1, íbamos, y venir, había mucha afición, empezamos ahí en el solfeo y empezamos, yo me acuerdo, en el año 44, cuando murió mi padre, al poco empecé yo, y empezamos con el solfeo y ya salimos en el 45. No es que fuésemos unos músicos como tiene que ser, o sea, completos, pero bueno, que todos aprendimos música. Yo ya sabía, porque a mí ya mi padre ya me había enseñado bastante música. Yo ya sabía con él, porque, claro, mi padre sabía. Es que la banda de música. Tapia fue a base de sacrificio. Todo a base de sacrificio. Eso tenemos Todo, que decirlo todo, siempre. sí, No, sí, sí. yo iba a decir que no nos acordamos, bueno, queda mucho tiempo, pero desde luego, en ese momento que estáis hablando, que ahí sí yo ya vivía eso, era un crío, pero ya estaba allí, hay que acordarse del sacrificio y por lo menos el interés de Braulio, de Pereira. Porque Ese, aquel hombre, que mucho todavía lo interés. vi yo enseñándonos Sí, sí. vestido de carabinero, aquel hombre sabía para todos, ¿eh? Aquel hombre era verdaderamente un entusiasta y desde luego sabía No sé, muchísimo más que Y cualquier Nosotros otro. nosotros- saltamos un poco el Puede ser, programa, por eso yo no porque quise estamos intervenir ya mucho hablando antes. de la segunda banda y Puede ser. pero bueno, es igual, no importa. Claro, es que la anterior, como casi poco más que tú tienes conocimiento de ella, pues la de antes de la guerra que nombrabas, pues enseguida saltamos sin darnos cuenta, Sí, porque claro, los demás lo saltan los desconocemos. que conoces. Sí. A ver, ¿quién Bueno, decía? es que, un momento, pero es que en realidad fueron 3, no 2, fueron 3, porque la primera era la de José González y la segunda fue la que formaron en el Centro Católico. La el rival Círculo Católico. que decía Manolo. Y ¿verdad? entonces, después fue cuando se formó esta, por eso Manolo dice que saltamos un poco el programa. No, que... no, yo me refiero en el tiempo. Esas dos bandas que hubo a finales Anteriores, del diríamos. siglo, está claro que se fusionaron enseguida, Sí. porque por la prensa ya no te dice que tocó la Rivaloría, sino que tocó la banda de Tapia. Es decir, que dentro de poco, aquella pugna inicial, Sí. debieron resolverla con buen sentido. Y entonces, incluso porque yo vi tocando juntos a Braulio y a Candil, Sí, sí. que inicialmente eran encontrados en su nacimiento, ¿no? Decía yo que la banda de Tapia, según el guión, la banda de Braulio Pereira, empieza después de la guerra civil. Sí, empieza en el Hasta ahora 45. Estábamos en la guerra civil. En el año Lo que 45. ocurre, y esto es verdad, es que tenemos muy pocos datos Sí. de las agrupaciones que van antes de la guerra civil. Nada más que conocemos unos cuantos músicos y sabemos que eran
unas agrupaciones más bien pequeñas. Sí, sí. Es lo único que sabemos. Y que Patega era un prócer que regaló instrumentos para la banda de Tapia, para la banda de eso. Y en aquel momento se ve esa fotografía antigua, tiene instrumentos dados por Patega, que para el que no lo sepa era un hombre adinerado, de buena posición, y que había donado instrumentos. Y no sabemos más. Hay que tener en cuenta que está también en el medio, antes de esta, de la noche, pero no salimos nosotros, está la de Salave, que hay que ponerla también, no se puede dejar también. Exactamente, eso tiene un apartado especial que vamos a hablar de ahora antes de entrar en lo de la orquesta como apéndice de la banda. La que sacó mi banda. padre, que mi padre iba a trabajar, salía de trabajar, y según salía en bicicletas, marchaba de noche a enseñar y a dar clases de música y a todo, que precisamente tenemos aquí una fotografía de la banda esa de Salave, de cuando salió, que luego la llevó Manolín toda. Está mi padre precisamente dirigiendo el sacrificio que hacía solamente mi padre, solamente por sacar a esos señores, y salieron todos, salieron. Sí. Sacrificio lo hacían todos. Si hemos de pasar a la banda de Salave, no sé si entra ya en el turno, habría que decir que se formó en el año 1934 y se formó de una manera curiosa, de una manera muy curiosa, porque se formó por el donativo de don Jesús López Cancio, padre, Jesús de Simontes, de 10 instrumentos para los mozos de Salave, para que hiciesen una banda de música en el pueblo. Inmediatamente conectaron con tu padre, vino tu padre a la casa de Vittorio, que es donde tenían sus cónclaves, empezaron a estudiar solfeo, empezaron a tocar en el instrumento, y curiosamente Salave, que es un pueblo pequeño, casi todas las casas había un músico. Desgraciadamente, como la selección sale del número y no había número, no se podía hacer mucha selección. Y había gente que tenía aptitudes, pero había otra gente que tenía menos aptitudes. De todas formas, llegaron a tocar en el año 1936. Sí. Llegaron a tocar ya, a hacer actuaciones, algunas, y tenían contratadas. Cuando estalló la Guerra Civil, el 18 de julio del 36, la banda Salave y todas las bandas se fueron al traste y tuvimos la interrupción. Hasta el año 40, que volvieron los mozos de la guerra. Vuelven los mozos de la Guerra Civil y los de Salave, muy ilusionados, se hacen cargo de su instrumento y empiezan a tocar solos en un local que habían construido para ensayos, que llamaban ellos el caseto. Es decir, que no tenían muchas pretensiones de academia ni de centro musical, llamaban el caseto. Y yo conecté con ellos, me llamaron, me ofrecieron un instrumento que tenía, y allí estuve unos cuantos años con ellos, y acabaron ofreciéndome la dirección. Una dirección que yo acepté por la inconsecuencia de la juventud. Si no, no podía aceptarlo, porque yo no me consideraba un director de banda, pero como era atrevido y la juventud es muy echada para adelante, pues me atreví a hacerme cargo de aquello, y estuvimos unos años hasta el año 44, que empiezan los mozos a casarse, y las mujeres de los mozos, que no les dejan salir a tocar porque vienen tarde para casa, y la banda de Salave, como no tenía educando, no tenía esa afluencia que hay que tener, se desorganiza. Y los que quedan se integran en la banda de Braulio Pereira, en el año 45. Miguel del Ferreiro, Sisto. Entre ellos yo mismo. Sí. Y la banda de Braulio Pereira, pues actúa eso desde el año 45 hasta el 49, porque la fiesta de San Blas del año 49 fue la última actuación de la banda de Pereira, que era una banda aparentemente grande, pero de eso ya podéis hablar todos. Yo me callo. ¿Dónde tenían lugar los ensayos de la banda de Pereira? Pues en el sindicato, que era la Casa de Cultura ahora. Ensayábamos de 8 hasta
11 o 12 de la noche. ¿Y cuántos días a la semana? O así? Bueno, casi todos los días, o sea, todas las noches. ¿Qué actuaciones públicas hacían con esta banda? Bueno, pues bastantes. Se hicieron bastantes. Empezamos a Quintapia, se inauguró Quintapia, un domingo a la salida de misa. Debutamos allí, por cierto, que empezó a llover y después ya nos pusieron el sobrenombre de la banda El Chubasco. Pero bueno, luchamos contra viento en marea. Después hicimos fiestas del Carmen, Tapia. Fuimos a hacer fiestas de Porcía, el día de Porcía de los Remedios. Hicimos fiestas en Serantes. Hicimos fiestas en La Braña, en San Juan de Prenonés. En Sant Tirso de Abres. En Lloza, en Sant Tirso de Abres. Hicimos la fiesta del 10 de agosto San Lorenzo. Hicimos en Serantes la fiesta del Festón. San Antonio en Tapia. 2 años después, porque no cogíamos todos en la iglesia, nos quedamos fuera unos cuantos y don Remigio dijo que no volvíamos más a Serantes porque no entráramos en la iglesia. Pero hicimos bastantes fiestas, sí, hicimos bastantes fiestas. Y hacíamos, en Tapia cantábamos la misa en todos estos días un poco nombrados y tocábamos en las procesiones sin cobrar nada. Como éramos de Tapia, pues don Bonifacio se encargaba de pagarnos unas galletas y unos vasos de vino blanco en la casa Melín. Entonces no cobrabais. Nada. Ya nos decía él, si faltáis vosotros y yo, no sé qué va a ser de este pueblo. Porque no había quien aportara nada. Ya digo, fue duro y fue muy esclavo, pero había que tener afición, claro, optimidad y amor propio. Y me acuerdo en una ocasión que se abrió una suscripción para la banda y solamente recibimos 15 pesetas de un señor que se llama Pepelín del Chato. Y así luchamos, y, haciendo fiestas por ahí y verbenas. Dimos bailes en Serantes a beneficio del instrumental que se compró, y aquí en el mercado también se hicieron bailes, lo cual que había buena recaudación, 14 pesetas, 15, 16, 20, depende. ¿Y qué hacíais con ese dinero? Pues era para comprar instrumental y partituras de música y, en fin, cosas, gastos que se originan. La banda. ¿Y qué uniformes tenían? ¿Llevaban? Bueno, el uniforme pues era azul, un uniforme azul y una gorra de plato. Clásico. Lo clásico que es el uniforme de la banda. Y entonces para pagar eso valía, me parece que fueran sobre unas 300 pesetas o algo así. Lo que valía más caro, costara más caro fuera la gorra. Tenía más valor, no recuerdo lo que valía, pero vamos. Y para eso, pues para pagar esos uniformes, pues había que hacer unos bailes. Se hicieron unos bailes, el director fue el que se encargó de todo eso, y luego después hacía un baile, por ejemplo, cada semana, al jueves, en la plaza, en el mercado que había aquí en Tapia, y luego en Serantes, y en algún punto más estuvimos. Así todo para recuperar. No, se sacaba poco, se sacaban pues unas 15, 20, me parece que una vez, no sé dónde fue, me parece que fue aquí en Tapia, que sacaran para que llegara a 30 pesetas, que fuera una cosa pero grande. ¿Y cuánto costaban más o menos los uniformes? Los uniformes pues valdrían sobre unas 250 o 300 pesetas, me parece que había, de aquella. Bueno, ya después cada traje. Ya después, cuando se empezó la actuación, empezó la banda a tocar y salir, pues nos iban descontando. No se pagó solamente de eso porque había más gastos, ¿no? Y los uniformes se fueron pagando con el dinero que nos iban descontando. Cuando cobrábamos el quiñón, pues nos iban descontando a pagar los uniformes. Sí. ¿Y qué recuerdos guardáis de aquella época? Yo de aquella época yo me acuerdo una vez que fuimos a tocar a La Braña y veníamos de La Braña de tocar de la verbena y venía Pepe con nosotros, nos traía Pepe, y en medio del camino cuando veníamos para acá nos habían cerrado toda la carretera, unos pinos atravesados, tuvimos que bajar con uniforme y todo, tirar las chaquetas y venga a sacar pinos de aquellos para luego después poder pasar con nosotros para abajo. Venir para Tapia a las 5 de la mañana, que me parece que era. ¿Alguna anécdota más? Yo me acuerdo de una vez que fuimos a Navia, a la barca, y esperaban una banda de Oviedo, pero no vino por causas ajenas. Y claro, cuando llegamos nosotros, pues, la gente esperaba una banda de campanillas y sufrieron una decepción. Y dice, tal y cual. Con que estábamos ensayando un pasacalles bueno,
que acabamos tocándolo bien. Dice Braulio, bueno, pues ya que tenéis su establecimiento, vamos a tocar el pasacalles este, acabamos de ensayarlo aquí. Y nos pusimos allá por la parte de arriba de la plaza a tocar el pasacalles. Nos salió tan bien que decía la gente, ya llegó la banda de Oviedo, llegó la banda de Oviedo. Pero después ya bajamos para el parque, ya éramos los mismos y fuimos. Decepciones que... Y así íbamos luchando. Después, posteriormente, después de lo de Salaves, se formó la Orquesta Alegro. ¿Qué nos pueden contar de esta orquesta? Pues empezaré yo, como siempre, diciéndote que la orquesta se formó como un apéndice de la banda de música de Braulio Pereira. 4 componentes de la banda entonces, que eran Braulio Pereira, ya muerto, que era el director de la banda, Carlos de Liborio, que también murió, Sí. este señor aquí presente y el Interfecto. Insisto. Formamos... Esto fue después. Formamos la primera orquesta que se llamó Alegro Mickey. Después le quitamos lo del Mickey, que aquí Pepe, que es un artista, pintó en el atril el ratón Miguelito ese de... Sí. Y los atriles los hiciera yo también. Nos hizo los atriles, hizo el micrófono, hizo todo lo que había que hacer para salir a tocar, porque cuando se pone no hay quien lo pare. Y sacamos la primera orquesta. Luego hubo incorporaciones inmediatamente. Entró Antonín Damancio, entró Angelín, entró Chique de Cantábrico, entró Sisto, entró Severiano, entró Pepe el Costureiro, Pepe el Tarandolo, Antonio el Municipal. Pero no es que hiciésemos una orquesta con todos estos, sino que cubrían bajas de los anteriores. Y la orquesta, que empezó siendo de nosotros 4, pasó a ser de 7, pero como máximo, nunca fuimos más de 7. Entraba uno, claro. Y como anécdota diríamos que tuvimos que proveernos de nuevo instrumental, porque la orquesta respondía, la creación de la orquesta respondía a una nueva época que estaban haciendo, que era una nueva música. Aparecía el jazz, la batería con los palos, cosa desconocida, porque antes las bandas tenían bombo y caja, pero no la batería, no la había. Trompeta, saxofón alto, saxofón tenor y ya. Después incorporamos el contrabajo, después incorporamos el acordeón, el piano, más instrumentos, pero sobre todo incorporamos algo importante, que fuimos la primera orquesta que disfrutó de amplificación. No se conocían los micrófonos, esto lo sabe todo el mundo, es una cosa muy curiosa. Y del primer micrófono, ¿cómo lo tuvimos? Que hable Pepe y que lo cuente, si no lo cuento yo todo. Bueno, pues muy bien, el primer micrófono. Nosotros tuvimos una época que, claro, además de las dificultades que había para pagar, que hubo que sacar un crédito. Que eran grandísimas. Que, para nosotros aquello era tremendo. Cada instrumento valía 4.000 pesetas como mínimo. Entonces sacamos un crédito y a fuerza de sacrificio y de tumba y damba, pues fuimos amortizándolo. Y lo amortizamos pronto. Ahora, después, referente a hacerlo de amplificación, no había por aquí ninguna orquesta ni ningún grupo que tuviera amplificación. Y entonces yo tenía un pariente de Vegadeo y charlando con él dice, bueno, hombre, pues podríamos hacer, yo tengo aquí un aparato que preparé yo, nada, daba muy poca salida, no llegaba ni a 30 vatios, era fuera de un aparato de radio. Y compramos un altavoz, fui yo a Gijón y compré un altavoz de 10 pulgadas, magnético, no necesitaba alimentación. Entonces, pues aquel aparato nos resolvió la papeleta estupendamente, porque llegamos a cualquier sitio, a cualquier aldea, y enchufábamos, andábamos con la corriente mal. Aquí no hay más que 110 voltios, aquí no hay más que 125. Aquí, bueno, aquello era tremendo. El primer micro, te acordarás que nos lo trajo de Aragón, Víctor. Sí. Voy a decir yo cómo lo hice. Y nos montó el amplificador Nemesio, un hermano de José Manuel de Aurita, un tío de José Manuel de Aurita, que había venido del ejército, era sargento y sabía manejar
Bueno, eran unos aparatos antidiluvianos, todo de artesanía. Teníamos unos cables que todavía no había aparecido el plástico. Cuando llovía se nos mojaban, saltaban las chispas. Teníamos que tocar entablados al aire libre o en la camioneta de Pepe, que aquello era un verdadero sacrificio. Bueno, pues el micrófono ese que tú dices, pues yo me enteré. Víctor Aragón, que paz descanse, me dijo, bueno, hombre, yo podía orientarte en un altavoz magnético pequeño, vale de micro, no tendrá calidad, pero vamos a probar. Y fui yo y lo adapté al pequeño amplificador que teníamos, y con el altavoz aquel magnético, pues sonaba. Decía Braulio, oigo la trompeta por todos lados. Porque claro, estábamos acostumbrados a no tocar con nada de amplificación, y aquello era un paso muy grande. Me acuerdo una vez que en San Juan vino un señor con un paraguas y llovía. Dice, por favor, arreglarse como sea. Y me subo yo al árbol donde está el altavoz y lo tapo con el paraguas para que no se moje, pero que suene el altavoz, porque no se oía. Hoy es de risa. Sí, claro. Hoy no se comprende, pero la impresión que causaba llegar, por ejemplo, a cualquier pueblo, no los voy a nombrar porque a la gente puede no gustarle, porque hay anécdotas como la del Hebredo que pueden no gustar. Sí. Pero era una sensación, oír el sonido, era un sonido nuevo que no se había oído, porque ahora que tenemos los tocadiscos, que tenemos pues esos sonidos ya nos familiarizamos con ellos, pero entonces no. Entonces tocar delante de un instrumento y que saliese el altavoz en el pesegueiro, que era donde teníamos colgado el altavoz. Era una novedad, pero era una novedad que impresionaba no solo a la gente, sino hasta a los músicos, porque te acordarás cómo músicos de otras formaciones nos iban a escuchar. Los primeros tiempos fueron de estos andares. Estábamos en los años 40, que eran años de una carencia absoluta de todo. No había de nada. Y a propósito de coste de instrumentos, tengo que decir que mi saxofón que compré para la orquesta, tengo la factura en casa y costó 2.400 pesetas, que equivalía a 6 meses de mi jornal. A 6 meses de mi jornal. De manera que es así como lo hay que decir, porque hoy dicen, costaron pues poco, 2.400 pesetas. Pero yo tenía que trabajar 6 meses para pagar 2.400 pesetas. Un saxofón de segunda mano que después tocaste. Esas eran las dificultades con que nos encontrábamos, eran estas dificultades, que eran dificultades tremendas. Y luego la carencia de las cosas, no había. Y aquella mala pasada que nos jugó el altavoz en Boal, mejor dicho, abajo, en Armal, que estábamos nada menos que con una orquesta de campanillas, que era la Orquesta Gón de Avilés, pero nosotros estábamos fiados en nuestra amplificación y vamos a enchufarlo, y que si quieres Catalina empezó a echar humo y aquello no sonó, y después nos dejaron uno allí igual, pero nada, no valía como nuestro. Aquello fue una mala pasada que nos jugó el aparato, También fue la única, porque después ya no... La corriente y tal. Decía yo que entrábamos entonces en unos nuevos tiempos, porque así como cuando la banda se tocaba pasodobles, valses y habaneras primordialmente, nosotros ya introducimos el bolero, la samba, la cumbia, sin olvidar los clásicos, el tango, pero ya la música sudamericana nos estaba llegando a través de los boleros de Antonio Machín, los popularizamos nosotros. Y Angelín, por ese micrófono antidiluviano, cantaba aquella de María Bonita, María Bonita. Ese era un vocalista, y hoy lo ves ahí subido los andamios, era un músico pistonudo. Pasa que se nos rajó. ¿Te acuerdas el día que estábamos en una verbena en Coaña, que pidieron permiso para que cantara una cría de unos 12 años y cantó la zarzamora? Qué maravilla. ¿Tú te acuerdas perfectamente? Sí. Cantaba maravillosamente. Nos dejó a mí, por lo menos, que era el que tenía que... ¿Quisiste volver a cantar? Yo quedé seco. Porque era fabuloso. Como el día de Armal.
Sí. Os famosos manzaneiros. Sí, sí. Aquel día que era una rapazuca joven, hombre, que con algo de pinta como si fuera gitanada, pero vamos, era de la casa de los señores aquellos de los americanos, que tenían un lunar y todo. Yo me acuerdo perfectamente de ella. Y hubo que tocar ahí en el Prado, y ella cantó María Bonita fabulosamente también, que lo sabía muy bien. Y bien, pues era muy curioso porque vosotros sabéis perfectamente que por esos sitios lo pasábamos muy bien y nos trataban maravillosamente, por supuesto, maravillosamente. No, con aquello de la orquesta, aquello fuera tremendo. Es curioso una cuestión que hay que referirla necesariamente, sobre todo para que la gente joven como la presentadora sepan que hubo otros tiempos que fueron muy diferentes. Pero es que entonces era una lucha terrible, no como ahora, lo que comentábamos antes. Un aspecto referido a la música, no a otras cuestiones. Oye, hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, cuando teníamos tantísimo trabajo, porque hubo un mes de agosto que yo creo que tuvimos 30 fiestas, Sí, sí. 28, 30 fiestas, a mí no se me olvida. Tengo yo recuerdo Yo de ese mes. entonces iba a la mar. Y yo muchísimas veces llegué a casa por la mañana de la verbena y cambiar de ropa, tomar un café y salir a la mar. Que yo iba con Pepe de Maruja a la mar en aquella. Yo tenía 17 años. Que yo a los 18 ya no volví a tocar porque me había enfermado y ya dejé todo. Yo me iba a referir a otro aspecto, que es que antes las fiestas empezaban a las 5 de la tarde Sí. y al atardecer las mozas iban para casa. Sí, claro. Y ahora salen de noche. Se cenaba y después se volvía a las 12 otra vez a la verbena. Nosotros éramos la orquesta titular del Salón La Terraza, Sí. un salón Ahí sí que había trabajamos hecho muchísimo. Ramón exclusivamente para baile, que es el que ahora ocupan esas 4 viviendas que están Sí, pegadas sí. al bar. Fuimos al salón y ahí debutamos el primer domingo de octubre del año 1946. Yo tengo todos esos datos escritos, así como tengo la liquidación que nos hizo Braulio Pereira, donde figura procesión del Corpus en Tapia, 6 pesetas, pagado por don Bonifacio. Bueno, pues empezábamos el baile en la terraza a las 5 de la tarde. Sí. ¿Es verdad o no es Sí, verdad? sí. Vosotros sois testigos. Nos subimos a aquel tablado, veíamos las parejas, somos testigos mudos de enamoramientos, de persecuciones, de acosos, de tócame un axeito que quero bailar con tal, me decía tu suegro, tócame un axeito, tócame. Y teníamos que ponerle un fos lento, porque Nicolás baila solo. Y seguro que nos están viendo ahora abuelas que recuerdan el Salón de la Terraza, que era la cita entre Vegadeo y Navia, porque desde Armental venía la gente al Sí, baile muchísimo, aquí. muchísimo. Sí. Y es curioso cómo aquella época lo que ahora se llaman discotecas se llamaban salones de baile. Bueno, pues como orientación había salón de baile en Cartavio, salón de baile en La Caridad, salón de baile en Vanepares, salón de baile en Tapia, que a veces se convertían en 2 porque también lo había en el OTD, salón de baile en Serantes y salón de baile en La Roda. En este círculo de 5 kilómetros de radio había 6 Y salones incluso en de Campos baile. alguna vez también. ¿Eh? En Campos alguna vez En Campos también. había baile en la Argentina en la que nosotros Argentina. Y fuimos lo que a celebrábamos muchísimo y muy fuertemente en la terraza era... Esos tiempos también tenían otra cosa que hay que señalar, que era la predilección por la música romántica. Hoy no... Ayer no va. precisamente yo estuve recordando muchísimo porque estuve oyendo Radio Tapia un momentín y puso un programa de música de Antonio Machín, este Severino, fabuloso. Desde luego tiene un gusto para seleccionar esa música soberbio. Y tenía un grupo de canciones como eran Muñequita Linda, Angelitos Negros y demás, buenísima. Y yo me estuve acordando, estuve sentado a propósito escuchando el grupo ese de ese disco, porque Sí, claro. Iba a decir- Era nuestra, la música de aquellos tiempos era que la que era nosotros eso, interpretábamos. muchísimo. Bueno, pero ya vino el caimán y la conga y todo Claro, aquello también. claro, ¿eh? claro. Todo aquello también. Sí, sí. Como fuimos folclórico. Vaya testigos boom de que la traía evolución. esa cosa. Cuéntale a propósito de la unificación aquella anécdota de la señora, no digas el pueblo, que quería hablar a través de nuestro micro sí. con un hijo que tenía en Buenos Sí. Aires. Cuéntale. ¿Cuánto cobraban por cada actuación?
Bueno, la verdad es que yo no me acuerdo. Lo que yo sí estoy no, muy seguro... te lo digo yo. Sí, eso te lo lo digo yo enseguida. claro. Los bailes en la terraza ganábamos 40 pesetas cada uno. Era el estipendio que teníamos. Una fiesta con misa, fiesta y verbena no pasaba de 100 pesetas. Según lo pudiésemos sacar, a veces 120, otras veces 90. Es decir, que el dinero iba a tenor de los tiempos. Era todo igual. muy... Yo lo que sí estoy seguro es que una vez, ese mes de agosto que tanto habíamos trabajado, yo anduve muy cerca de ganar 1000 pesetas. Eso sí, nunca se me va a olvidar. Ese mes de agosto, claro. Anduve muy cerca de ganar 1000 pesetas. Pasarías, Sí, porque sí. tocamos mucho. No, creo que, bueno, la idea que yo tengo es que fueron 900 y pico. Bueno, pues no lo sé, pero sé que tocamos mucho. Y iba a decir, volviendo un poco atrás, hablando un poco del Salón de la Terraza, que no se dijo aquí todavía, lo que se celebraba en la terraza muchísimo y muy bien era el Día del Pilar. Ah, sí. Que yo conservo todavía fotografías de don Sabino, pero sobre todo de aquellos guardias civiles que había en Tapia, como el Cabo Miñón y todos aquellos que ya... eso siempre se celebraba muchísimo, ¿eh? Sí, sí. ¿Recuerdas qué fiestas había más buenas ese día? En la terraza siempre. Así todo fue más duro lo de la banda, porque estáis nombrando unas cifras que no ganábamos nosotros. Lo que ganabais vosotros en un baile era media temporada. Bueno, hasta pero media es que- campaña. Pero es que ya Lógicamente el tiempo fue mejorando. Es que ya avanzaron los años. Yo estaba hablando ahora de tiempo ya un poquitín mejor. Claro, Porque yo fui de los últimos, de los últimos Oye, de la orquesta, de todo, no, pero... Nosotros para pagar los trajes, yo estaba viendo que el día menos pensado llegaba Ramón del Chicho y nos dejaba desnudos. No, hombre, era peor en el que el kiosco. vuestro. Era Es que peor. habían pasado 10 años, Pepín. Claro, Habían pasado claro. 10 años. Igual que había corrido la Sí, música, sí. se modernizara la música y todo esto, pues los tiempos mejoraron un poco, no mucho, pero un poco sí. Era diferente. Nosotros con la orquesta tuviéramos una temporada, ya la orquesta, que ya nadaba bien, ya estábamos a flote de todo, pues se hiciera aquí en Tapia una comisión de festejos y colaborábamos nosotros todos. ¿Qué día era, Manolo? ¿El sábado o el...? Los sábados. Los sábados. Hiciéramos, no sé si os acordaréis de aquello programa que había por radio, de Fiesta en el Aire. Sí. Pues nosotros hiciéramos aquí, con ese mismo título, también Fiesta en el Aire. Y todo lo que recaudábamos era para beneficio de las fiestas, no cobrábamos nada. Ya. La entrada de la plaza del mercado, si había unas verbenazas ahí tremendas, y todo lo recaudado era para... ¿Era así o no? Sí, sí. Sí, a ver si te acuerdas. Íntegro para... Nosotros aquí teníamos, usted. teníamos que tocar gratis, todas las tocábamos en Corpus, tocábamos Sí, bueno, nosotros en Semana también, Santa, las procesiones tocábamos de aquí en siempre todas tocábamos las, gratis. todas las fiestas, todas, el Corazón de Jesús, bueno, Manolín el no sabe que San Pedro. Manolín no sabe que iba a tocar iba a cantar con nosotros la misa y tocar el armonio. El armonio. ¿Sabes, Manolín? Acuérdate de que fuimos a inaugurar el arreglo de la capilla de Matapellada. Sí. Que me mandasteis a mí tocar la misa, porque como no había luz, no se podía, y vosotros cantabais y yo tuve que tocar con el saxofón, que pasen más apuros que los diablos, nunca se me va a olvidar, porque me mandasteis a mí tocar la misa de Pío X con el saxofón. Y hay una anécdota muy curiosa el día de San Blas, que os tenéis que acordar, cuando Antonio el Tintorero tiraba cohetes y debía tenerlos todos al lado, y se le prendieron fuego y tuvimos que escapar todos de la formación de la procesión, todos. Que íbamos tocando una marcha que teníamos, ¿cómo era? Aquella marcha de procesión que Sería la que la que tocaba tocaba la muchísimo. banda, que no tendría más que una. Sí, sí, es la misma. ¿Cómo era, Manoli? ¿No te acuerdas de...? No, Pobre, me acuerdo de la melodía, no pero me yo del acuerdo. título no me acuerdo. No, yo me acuerdo, sí, alguna vez me ¿Sabes acuerdo yo de que- cómo titulaba y todo. Sí, que te llevaba, el clarinete llevaba un repiqueteo de fondo muy Sí, bueno. sí. Sí. Sería eso. Yo del Sí. título no me acuerdo. Era la que tocaba la banda, es la misma. Sí, era la que tocábamos nosotros. Bueno, en el año 1995 desaparece la Orquesta Alegro y salvo la rondalla existente en el instituto a finales de los años 60, pero principios esa- de los 70, sí. no volvió a existir ninguna agrupación. Esa musical rondalla en ya es Tapia. posterior, ahí ya debió estar mi hermano Jesús y tal, pero es que anterior a todo esto que estuvimos hablando de la orquesta y incluso de la banda Filarmónica. filarmónica,
yo conocí, y tú también, a lo mejor no te lo digo a ti, pero Pereira con lo que empezó en realidad fue con enseñarnos el solfeo. Yo estaba entonces, estaba incorporado. Claudio Pereira, Sí. que no se dijo Empezó antes, con música de era un cuerda. carabinero Sí. de Puente Areas, hijo del director de la banda de música de Puente Areas, muy buen músico, Muy buen músico era. muy trabajador, y se ocupó en Educación y Descanso, que era el local del antiguo casino que hoy Allá tiene el abajo, sí, instituto, sí. en Los Bajos. Daba clases de solfeo, organizó la rondalla, reorganizó la rondalla, porque siempre ocurre, como siempre, que toca Armando del Ferreiro, Sí, que claro. pertenecía al grupo anterior, Sí. y los nuevos educandos, como la banda de música con vosotros tocaba Galea, Y Sotero y demás. Y Sotero y Angelito Sí, y Calderón en aquel Rey. grupo, mira, en aquel y grupo Marcelino de- Rey. Todos estos. Ahora, la referencia a la rondalla del instituto como última agrupación local sí debe hacerse. Sí debe hacerse primero porque estamos en el instituto y hay que decir que en aquel tiempo, el año 67-68, un profesor del centro, pues aficionado y con ganas de trabajar, con el apoyo del propio centro, llegó a formar un grupo importante de chavales, entre los que estaba mi hijo, que aprendieron y hoy tocan la guitarra magníficamente y formaron un grupo muy aceptable, pero tuvo el problema que tienen todas las agrupaciones de los pueblos, que es que los chicos se van. dispersan. Las agrupaciones se deshacen porque la gente va. Yo digo muchas veces que Tapia es así un poco como una madre que no puede criar a todos los hijos que tienen. Todos los hijos tienen que salir afuera a buscar su modus vivendi. Y entonces, pues, Se claro, desarma, se deshace claro, la se agrupación. organiza, claro. Y como para un pueblo como el de Tapia, ¿creéis que es importante el que exista una agrupación musical, o una orquesta, una banda, o una rondalla o algo así? Hombre, Claro pues que sí, sería una claro, cosa. Me parece una estupendo. manifestación Por supuesto que cultural, la música importantísima. Sí, sí. Y yo no quería terminar sin hacer dos referencias. Una, antes que se me olvide, al cuarteto Los Vilanova de Serantes, Sí. que también se fundaron en el año 1946. Es música de gaitas, ¿no? Y duraron 12 o 14 años, por lo menos, que fundó Fernando García. Sí, eso no había que dejarlo. Y llevaron muy dignamente el nombre del Concejo de Tapia, no solamente por la comarca, sino por Asturias. Quería referirme también a la Coral Polifónica de Tapia, que es una agrupación cultural de la que hay aquí por lo menos 2 integrantes, como signo de que en Tapia sigue viva la música en una u otra manifestación. Y quería referirme también a otro aspecto relacionado con la música, que es a la escuela de música. Que en Tapia hay una escuela de música que antes no había. Es verdad que es una escuela que hay que pagar para ir, pero ya la gente se examina, saca un título y saca unas notas y unas calificaciones y tiene un profesor titulado. Es decir, que de alguna manera la música sigue siendo de interés para la gente aquí. Sí, incluso, ya no digo más nada, incluso hay si el, no me grupo, echan. el grupo de gaitas, que son algunos son nietos de aquí, de Gerardo. Claro, también. Sí, esos Exactamente. están integrados más o menos en ese grupo, ¿verdad? Sí, Están pero- con el grupo Fontenova de baile. Sí, claro. Tenía que haber muchísima Muy más. bien, muy muchísima bien, muy más. No bien. hay muy poca. Aquí yo encuentro muy poca afición. Había muchísima más antes que hay ahora. Ahora no hay afición. Ahora, Con más problemas y más no lo dificultades. veo. Sobre todo por había eso, por muchísimos la más diferencia, problemas, por más lo difícil dificultades. que Había, claro. había muchísimas necesidades y Sí, se pero es que a acudía. veces Hoy cuantas más necesidades hay, más agudiza el ingenio. no. Lógico, estoy de acuerdo con eso. Pero que hay que, para cualquier cosa, lo mismo para la música, que para el canto, que para cualquier cosa, hay que ser constante y hay que ver un poquitín más allá o mirar un poco más allá. Para conseguir alcanzar todo lo que se pueda. Yo creo que no está ahí el problema. El problema está en otra cosa, que hoy la gente joven, por suerte o Tiene- lo que sea, tiene tienen otras mucho a donde acudir y mucho donde divertirse. Las No aficiones es como nosotros, se que no dispersan, teníamos sí. a dónde ir. Y yo de niño, con 10 años ya, fui a dar clase de solfeo, que no me costaba nada, porque mi padre era socio precisamente del círculo católico, y Braulio era el que nos daba clase. Yo con 10 años ya sabía solfeo.
Es más, antes de deshacerse el grupo de Braulio, una noche que no sé de cuándo empezó a tocar el Pájaro Pinto, yo tocaba algo el clarinete y toqué con ellos el Pájaro Pinto en una verbena allí en el muelle, pero ya entonces el grupito eran muy pocos los que estaban tocando, muy pocos, pero ya ahora los chavales, pues oyes, todos tienen coche, todos tienen a dónde ir, todos tienen dinero. Nosotros no teníamos nada, ¿no? ¿Qué concha? ¿A dónde íbamos a ir? Tú, Pepe, Pues ¿te sería más acuerdas? bien la música moderna y todo eso nada más. No se preocupa uno de estudiar la música, lo que es la música. Se dedican a nada más. La música es toda igual. Ya lo sé, pero cambia constantemente. Es de idioma universal, además. Precisamente. Lo mismo que sea un chino que Ya, sea un pues, japonés, la es igual, entendemos, sí. la entiende todo el mundo. Ahora que cambie el aire o que cambien las cosas, Eso es, sí, esa música que quieres tú referirte, o entiendo Sí, yo que sí, quieres sí. tú referirte, es una música monótona que a nosotros no nos va, Ya. porque nosotros tuvimos otra época de, no sé si mejor, Sí. pero desde luego de Era más, más melodiosa, de más había mucha calidad, más sí. melodía, había de mucha más calidad, sí. de muchísima más calidad. Porque Era ahí música estás en música. viendo que es una repetición constante, tres Constante, compases, constante. están con la misma cosa, el mismo Eso es. motivo y dale. Se repite la letra, se repite la música y se Pero repite yo todo. creo que hay que convencerse de que cada tiempo es como las bodas, tiene su cosa. Se lleva la falda larga, pues hay que ponerse falda larga y las chicas van encantadas con una falda larga. En música sale un ritmo nuevo, en una época nueva, y ese es el que hace furor. Ya. Gana una canción en Eurovisión, Congratulations. Los tienes Congratulations. Cada tiempo te piden y luego es pasa. como un luego anuncio de la pasa. televisión. Ahora, yo digo que donde esté Siboney o la comparsita, Sí, claro. una cosa Cualquiera así, de estos. eso nunca pasa. Eso no muere nunca. Eso Bueno, y no. cuentaderas y- Nosotros somos de la música romántica, nosotros somos del bolero, de la cumbia. A eso iba yo precisamente, Somos ahí. de eso, somos Maestros. Mirando al mar. Hasta la letra era una letra romántica que hoy a la gente le puede decir. Maestros, Tres veces que guapa están y todo. en el candelero todavía. Era Están, lo que había en la época. que Y a llamábamos- nosotros nos parece mejor aquello porque vivimos aquella época. Pero hoy tienen lo suyo y están encantados con ello. Y no Ya se lo puede sé. decir que no. Ay, que no, no. La juventud está con la música que tiene hoy y no les digas que los Beatles, esto es lo mejor. Y además me parece bien. Bueno, sí, hombre, estamos de Ahora que yo acuerdo. creo que- Yo no dije que fuera mala, yo dije que No, sé. no se puede decir que la música moderna digo No, que sea mala, no. pero si Lo que se sé es compara. grupos buenos y grupos malos, Sí, como los de acuerdo. había Exacto. entonces. Pero si Es lo que me yo me parece. refiero, si haces una comparación, por ejemplo, de la música de antes a la música hoy, la música moderna completamente, las obras que antes se hacían no se escriben hoy. Yo pienso para mí que no se escribe la música, sí, pero como esas grandes obras que se escribían antes, Pero, no se escriben. pero no las pueden que había, pronunciar, no las se que había ven. antes no mueren. son- No que tiene saben. comparación una No con saben. otra, no tiene No, Tampoco hay precisamente. ningún Velázquez. Claro, precisamente, falta una cosa, Sin grandes embargo- obras que había, que eran, claro, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, para mí, yo digo lo igual, que para mí yo escuchar una ópera, Y pues mira claro, tú, hay que estar allí, hoy y Aquellas mañana. obras tan magníficas se escribieron en una época de penuria también absoluta, porque hay que ver. Eso desde Murieron luego, de eso desde luego. indigencia todos los Que autores. Parece sí. imposible que hayan escrito de la forma Sí, que, bueno, que pues. estaba la vida y como estaba todo, y sin embargo lo que hacían. Y hoy no lo hacen. Sí, señor. Pues, Bueno, Hoy tenemos músicos, que es lo que decíamos antes, Hombre, ¿verdad? músicos sí, que señor. todavía están en el candelero, que no les he visto todavía escribir una obra de rock. no. No la escriben. ¿Qué va? Es que no lo escriben. No te lo Tienes ahí escriben. a Augusto Alguero, que todavía está Sí, ahí. sí, Augusto Alguero. Debe Sí, estar sí. en México ahora. Y Anda sigue por ahí con por su fuera. sistema de música melódica y romántica, que es una cosa... Sí. Y lo mismo que escribe música, escribe la misma que acompaña la copla. Sí, es que te hace a lo mejor Y sacas todas ellas un son popurrí de gran cantidad, de un cuarto de hora y gran media hora. calidad. Todas ellas son de gran calidad. Sí, señor. Y Sí, como es señor. Augusto Alguero, Igual. todos ellos sí. son mucho más músicos que los de ahora. Muchísimo más. Pero más. Ya no me voy a la parece obra- que a la estáis obra- hablando de dos músicas diferentes, es decir, Claro, es antes diferente salían los completamente. grupos estos Eso y ya lo esto, dije yo y antes. esa otra música, No digo que sea porque mejor ni sale peor. sale cada crío a tocar el piano y violín y esta semana precisamente en televisión, que esos van a ser y son ya de hecho unos músicos fabulosos.
y se ve que Pero- la música buena sigue habiéndola. Lo que Pero pasa tocaron que- parte y estrofas que de comercialmente no. grandes obras, no Claro. o sea, Claro. no te tocaron de música folclórica de hoy, Claro. te tocaron de obras. Porque mira, yo tocaron creo que eso sectores, partidos, porque son muy largas. es un problema de comercio, en mi juicio, de dinero, nada más. Bueno, Estamos llegando al final de la emisión, de la tertulia, y si alguno quiere añadir alguna otra cosa, aún quedan algunos minutos. A mí realmente lo único que se me ocurre decir es que pasé aquí una hora encantado, recordando tiempos que tengo muy grabados dentro de mí, vividos muy intensamente, y que me fue cordialísimo pasarlo con vosotros. Nada más. Muchas gracias. bueno, pues muy bien. A mí me parece muy bien esto que dice aquí el amigo Manolo, pero me gustaría que esto no cayese en saco roto y que la gente joven que se diese cuenta de los sacrificios, que le llamen ellos como quieran, pero que no se perdiese esta afición ni la cosa cultural de la música, que no se perdiese, porque es una pena que un pueblo, Tapia, siendo pequeño, pues siempre tuvo agrupaciones musicales y debiera de seguir teniéndolas. Hay muchos medios y formas, pero claro, siempre tiene que haber uno, que lo que decía antes aquí Manolo, siempre tiene que haber uno que haga de mulacín en el grupo. Ese tiene que ser director, ese tiene que ser el que paga todos los cachos rotos y es el que no cobra nada. Y ese no aparece por ninguna parte. Por lo demás, encantado de poder hablar aquí a todos ustedes y, en fin, que esto siga y que de vez en cuando haya una reunión de estas. Siga. Bueno, que siga todo adelante, que hay que, a juventud hay que moverse, y nada más. Bueno, pues yo encantado por participar en esta reunión. Trataremos estos temas que resultaron muy amenos y que sigan, que nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo mismo digo, que estoy satisfecho de poder asistir a esto, aunque mi contribución es leve, porque mi tiempo pasado por la música no es mayor. Yo a los 18 años ya desaparecí de la música, y entonces, pues bueno, que estoy satisfecho de poder contribuir con esta pequeñez que yo pude aportar. Bueno, pues yo encantadísimo con este coloquio, de estar aquí todos juntos, recordando tiempos que esto se hace ameno además, y que fueron los tiempos aquellos de que yo tuve que dejar la música porque me tuve que marcharme, cosa que me gustó siempre, y deseo que, a ver si esto cada vez llega a más, que vaya aumentando en todos, y a ver si se puede fundar una banda, por pequeña que sea, y la coral, que siga para adelante, que siga todo, y que la juventud y todo, que se den cuenta de que, aunque la villa es pequeña, pues se puede hacer, de una cosa pequeña pues se hace una cosa grande, o sea que se puede crecer para arriba, teniendo amor propio para todo. Y nada más, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por haber venido, y a ustedes hasta el próximo día. Bueno.
not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait, Lord. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, for I must face a man who hates me, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, suppose, and I lose my fair-haired beauty. I look at that big hand move along, near in high noon. He made a vow while in state prison, vowed it would be my life or his, and I'm not afraid of death, but oh, what shall I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling,